de Timoteo, a la segunda epístola de Timoteo. Y vamos a estar analizando este domingo parte del capítulo 3 y el próximo domingo vamos a estar terminando los versículos 12 al 17. Y en esta mañana vamos a analizar del versículo 1 al versículo 11. Y vamos a ver lo importante que tú y yo debemos de estar y entender que la máxima autoridad en esta tierra para la vida del creyente e incluso para la vida del que no es creyente no es un líder religioso, no es un gobernador, sino la máxima autoridad que tú y yo tenemos en esta tierra son las Sagradas Escrituras. Todo lo que tú y yo hagamos, todo lo que tú y yo pensemos, todo lo que tú y yo hablemos, tiene que llevarse y compararse con las Sagradas Escrituras. El parámetro para llevar una buena vida como creyentes, como hijos de Dios, como buenos ciudadanos, se encuentra en las Sagradas Escrituras. Como creyentes, esa es nuestra máxima autoridad aquí en la tierra y es lo que debemos de practicar. Y es lo que vamos a ver, lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo es conocido en la historia de la iglesia como un joven con un buen desempeño, un joven que tenía ejemplo de lo que era ser un buen creyente. Él tenía fundamentos en las Escrituras, fundamentos en el Antiguo Testamento, en los libros del Pentateuco, y Pablo ve algo especial en él. Y ese joven llegó a ser el pastor de la iglesia en Éfeso. Y Pablo en este capítulo toca algo bien importante con respecto a las Escrituras, que en la iglesia de Cristo, en la iglesia debe de predominar totalmente y absolutamente la autoridad de las Escrituras sobre nuestras vidas. Es por eso que cada miércoles, que cada domingo tú y yo venimos aquí para alabar y glorificar a Dios, para pasar un tiempo en comunión, para poder saludarnos unos a otros, pero lo más importante, para seguir fortaleciéndonos y seguir conociendo y seguir estudiando las Escrituras, pues ellos son los parámetros que tú y yo debemos de obedecer para llevar una vida agradable y buena, no ante los hombres, no ante el gobierno, sino para llevar una vida buena y agradable ante Dios. Pues acuérdate esto, al final de nuestros días en esta tierra, tú y yo vamos a dar cuentas a Dios. Y si tú y yo llevamos una vida conforme a las Escrituras, conforme a la palabra, conforme a las enseñanzas que tú y yo encontramos en estos libros que conforman la Sagrada Escritura, cuando lleguemos ante Dios no vamos a tener problema alguno y Dios nos va a decir: buen siervo fiel. Tal vez con algunos errores, con algunas debilidades, pero trataste y guardaste mi palabra. Eso es lo que debe de regir en nuestras vidas como creyentes. Vamos al versículo 1 de este capítulo 3. Pablo, hablándole a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjate cómo Pablo nos lleva a introducir este dicho tan importante con respecto a guardar las Sagradas Escrituras, y empieza su introducción advirtiéndole a Pablo que en los tiempos postreros hace referencia a después de la ascensión de Jesucristo, y cuando en el capítulo de Hechos nos habla que vino el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, y ahí comienza la iglesia. Entonces los postreros tiempos abarcan desde el comienzo de la iglesia hasta antes de la segunda venida
de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los tiempos postreros en los cuales Pablo está haciendo referencia en Timoteo. Los tiempos postreros o los tiempos finales que estamos viendo en el libro de Revelaciones, y que todo ya se está sujetando para las revelaciones y para las profecías de Apocalipsis, y que tú y yo debemos de estar más atentos y debemos de guardar con más fuerza y con más énfasis las Sagradas Escrituras. Porque si Pablo le aconseja a Timoteo hace aproximadamente unos 1950 años que debe de estar atento y debe de tener esa disposición a atender los tiempos, porque en los últimos días, en los días postreros, se van a levantar y habrán tiempos peligrosos. Pero ¿a qué tiempos peligrosos se está refiriendo Pablo? Tú y yo podemos entender que si Timoteo ya era creyente, y no solamente eso, sino si Timoteo ya era pastor de la iglesia en Éfeso, esos tiempos peligrosos a los cuales Pablo se estaba refiriendo tenían que ver con religiones y doctrinas falsas, que es lo que tú y yo vamos a comprender si seguimos leyendo estos versículos. Pablo advierte a Timoteo de los peligros de doctrinas falsas en las iglesias, no en el mundo, porque el mundo tiene una mentalidad caída y su identidad está en el pecado, y por ende su identidad está en Satanás. Pero nosotros como iglesia, nuestra identidad está ahora en Cristo. Y entonces se van a levantar tiempos peligrosos, religiones falsas que se van a introducir, no en el mundo, porque el mundo ya está en pecado, porque el mundo está haciendo la voluntad del pecado, sino estas doctrinas y estas falsas religiones van a tratarse de meter en la iglesia para confundir a los creyentes, particularmente a un tipo de creyente que vamos a estar analizando en esta mañana. Fíjate lo que nos dice del versículo 2 al versículo 4. Lo que has oído de mí, versículo 2, capítulo 3, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjate lo que se nos describe en este versículo, en estos versículos 4, el tipo y las características de las personas que se van a introducir a la iglesia con doctrinas y religiones falsas. Pero algo que tú y yo debemos de comprender, que no son cualquier tipo de personas, sino que van a ser líderes religiosos, líderes de alguna iglesia, pastores, sacerdotes, que se van a levantar y se van a introducir en la iglesia para confundir a los creyentes. Y Pablo nos describe la característica de estos hombres que van a traer religiones y doctrinas falsas a la iglesia. Fíjate lo que nos dice: hombres amadores de sí mismo. Hombres amadores de sí mismo. A lo largo del libro de Mateo, y cuando nosotros estudiábamos el Sermón del Monte, comprendimos que nosotros estamos aquí para servir, que nosotros estamos aquí para tomar nuestra cruz, para negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y eso en mí debe de causar un efecto, que yo no me debo de amar a mí mismo, debo de amar a Cristo. Porque todo aquel, y cuando Pablo usa esta característica, esta descripción acerca de hombres amadores de sí mismo, se está refiriendo a personas que antes que las demás personas
primero soy yo y después soy yo y lo que sobre es para mí. Está hablando de personas vanagloriosas, que su intención es satisfacer primeramente sus necesidades. Y nosotros como creyentes, como discípulos de Jesucristo, somos llamados a ver la necesidad de las personas y ayudarlas antes que amarme a mí mismo. Porque si yo me amo a mí mismo, no me estoy negando a mí y por ende no puedo seguir a Jesucristo. Pero si yo dejo de amar mis deseos, mis sueños, mis anhelos, lo que yo quiero en un futuro a corto, mediano, largo plazo, dejo eso a un lado, tomo mi cruz y sigo la voluntad de Jesucristo, estoy amando a Jesucristo y me estoy negando y quitando el amor propio que el mundo nos dice: ámate, antes que todas las cosas, ámate. Pero la verdad es que a través de las Sagradas Escrituras aprendemos que nosotros debemos de amar primero a Dios antes que todas las cosas, seguir la voluntad de Jesucristo antes que todas las cosas. También nos menciona dentro de estas características que van a ver que estos hombres van a ser amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, que de alguna manera indirecta, sin que los creyentes se den cuenta, o que los creyentes van a estar tan engañados que no se van a dar cuenta, que van a estar haciendo la voluntad de la carne, las concupiscencias de la carne, y a través de esa actitud y a través de esas enseñanzas están blasfemando el nombre de Dios, están blasfemando el poder de Cristo. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Para que tú y yo podamos hacer buenas obras o podemos reflejar buenas obras, necesitamos estar en Cristo. Todo aquel que no está en Cristo, y lo vimos en las primeras enseñanzas con respecto a la identidad, todo aquel que tenga su identidad en el pecado, que tenga su identidad en sus concupiscencias, va a dar malos frutos. Aunque por el exterior demuestre ser compasivo, demuestre ser bueno, demuestre ser inteligente, en su interior hay frutos malos que en algún tiempo se van a reflejar en el exterior. Pero todo aquel que ha sido cambiada y ha sido llevada a la identidad de Cristo, gracias a Cristo nosotros vamos a dar buenos frutos. No porque seamos buenos, sino porque Cristo está en nuestras vidas. Entonces, estas personas que se van a introducir con doctrinas, con religiones falsas a la iglesia, cuando Pablo hace la descripción con respecto a aborrecedores de lo bueno, son líderes religiosos que su identidad sigue en el pecado, sin embargo, en su exterior reflejan estar identificados con Cristo. Y tú y yo tocamos algo bien interesante en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, que en el versículo 5 vamos a hacer énfasis. Nos dice también características de estos hombres: traidores, impetuosos, infatuados. Fíjate lo que dice la última descripción: amadores de los deleites más que de Dios. Cuando Pablo describe a estos hombres como amadores de los deleites, está haciendo referencia a amadores que se deleitan, que se gozan en las concupiscencias de la carne. ¿Cuáles son las concupiscencias de la carne? ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Te acuerdas cuando veíamos en Gálatas las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo? Pues estos hombres, amadores de los deleites, su vida van a estar haciendo y van a estar practicando todas las obras de la carne.
Y tocamos una descripción amplia de todas esas obras de la carne, como la fornicación, el adulterio, la mentira, la lascivia, la borrachera, las envidias, las disensiones, las contiendas. Y que tú y yo, una vez más, con todo el amor, te lo digo, ya no debemos de practicar. Ya no debe de estar en nuestra mente. Ya no debe de estar en nuestras acciones. Porque hemos sido cambiados de una identidad de pecado, de una identidad que ama el adulterio, que ama la fornicación, que ama la inmundicia, que ama la mentira, los homicidios. Hemos sido cambiados a una identidad que ahora, gracias al fruto del Espíritu Santo en nosotros, tenemos amor y tenemos gozo y tenemos paciencia y tenemos bondad y tenemos mansedumbre y tenemos templanza. Cosas totalmente distintas y diferentes a las obras de la carne. Mientras las obras de la carne, puesto a que es cosas diferentes a la voluntad de Dios, son llamadas pecado, y el pecado te lleva a una muerte, nuestra identidad en Cristo y la obra que está haciendo en nuestras vidas y el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas nos lleva a una vida por toda la eternidad. Por eso Pablo hace énfasis en esta última descripción: amadores de los deleites más que de Dios. Porque todo aquel que ame las obras de la carne, todo aquel que se deleite y se goce en el pecado, no es hijo de Dios, no ha sido cambiado, no ha sido identificado con Cristo. Tú y yo ahora, al ser identificados en Cristo, tenemos la capacidad de decirle no al pecado y tenemos la capacidad de aborrecer, de no desear el pecado. Entonces estos líderes religiosos son lobos rapaces vestidos de oveja. Fíjate nada más para que tú y yo recordemos. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20. Y mira lo que nos dice Jesucristo hablando a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, porque externamente van a ser líderes religiosos, amadores de la iglesia, amadores de Cristo. Pero fíjate qué más nos dice: pero por dentro son lobos rapaces, que su intención es devorar, es matar a las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? La iglesia, los miembros de la iglesia. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos. Todo aquel que está en Cristo va a dar buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Todo aquel que su identidad no está en Cristo, sino está en el pecado, los frutos que de él salgan van a ser malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y es la descripción que Pablo nos está haciendo de una manera más amplia con respecto a la característica de estos falsos líderes que van a introducir doctrinas, que van a introducir conocimientos, tradiciones que no tienen nada que ver con la voluntad de Cristo, con la voluntad de Dios. ¿Y dónde tú y yo encontramos la voluntad de Dios? ¿Dónde tú y yo encontramos la voluntad de Cristo? En las Sagradas Escrituras. No hay otro lugar más donde podamos encontrar la voluntad de Dios que en las Sagradas Escrituras. Por eso, una vez más te digo que la autoridad máxima en esta tierra para la vida del creyente son las Sagradas Escrituras. No es un pastor, no son los ancianos, sino es la Sagrada Escritura. El pastor debe de estar fundamentado y debe de estar aprendiendo en las Escrituras para compartirlo a la iglesia.
pero nosotros como iglesia estamos bajo Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y su fundamento y sus enseñanzas las encontramos en las Sagradas Escrituras. Ningún líder religioso está por encima de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es lo que rige y la autoridad máxima de la vida del creyente. Pero no solamente del creyente, la autoridad máxima para la vida de las personas que no están identificadas con Cristo también es las Sagradas Escrituras. Cuando las personas que no están identificadas en Cristo, sino siguen identificadas en su pecado, cuando ellas mueran en este mundo terrenal, van a tener que dar cuentas también con Dios. Y esas cuentas que van a tener que dar con Dios, al igual que tú y yo vamos a tener que dar cuentas con Dios, el parámetro va a ser las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras tienen autoridad sobre la vida del creyente, pero también sobre la vida del que sigue en pecado. Por eso debemos de darle gracias a Dios que hemos sido rescatados, porque ahora sabemos eso, que Dios va a juzgar conforme a su palabra, conforme a su escritura, conforme a la Santa Biblia, tanto a sus hijos como a aquellos que todavía siguen en pecado. Versículo 5 del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Y fíjate, aquí una vez más nos habla que tendrán apariencia de piedad, que tendrán apariencia de oveja, como el versículo que leímos en Mateo, que van a externamente aparentar amar a las personas, amar a la iglesia, amar a las personas, a los pecadores, y que van a querer compartir de Cristo. Pero eso es externamente, porque fíjate que nos dice la segunda parte de este versículo: pero negarán la eficacia de ella, a estos se evita. Por eso nosotros como iglesia debemos de enfocarnos más en evaluar lo que nosotros como creyentes, el pastor y los líderes y los miembros de esta iglesia, debemos de enfocarnos más en evaluar lo que hay adentro de nosotros, lo que hay internamente. Lo que hay externamente ante nuestros ojos es engañoso. Y Pablo nos pone este ejemplo, porque estos líderes externamente, por fuera, van a demostrar piedad, van a demostrar compasión, pero internamente, en lo que realmente ellos representan y lo que realmente ellos son, van a negar la eficacia de la piedad. ¿Y a qué se estaba refiriendo Pablo cuando nos habla acerca de la piedad? Vamos a 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 16 y vamos a ver cuál es el misterio de la piedad y qué es a lo que Pablo se refería con van a demostrar externamente piedad, pero en su interior van a negar la eficacia de la piedad. Fíjate lo que nos dice 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 16. Igual Pablo hablándole a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Dios nos muestra su amor, nos muestra su misericordia, pero aún mucho mejor, Dios nos muestra la piedad hacia nosotros, siendo hombres pecadores, hombres con errores, hombres identificados con nuestra naturaleza de pecado. Nos muestra su piedad a través de Jesucristo.
Ese es el misterio de la piedad. Jesucristo haciéndose hombre y viniendo al mundo a sufrir y a pagar el precio de nuestro pecado. Jesucristo dispuesto a morir por la justificación, por la redención, por la salvación, por la santificación, por la glorificación de personas que no merecían ser salvas. Esto siempre debe de quedar claro en nuestras vidas. Es gracias a Jesucristo que tú y yo tenemos acceso ante Dios y que podemos llegar ante el trono y que podemos ser salvos, porque nosotros no merecemos ser salvos. Nosotros no merecíamos que Jesucristo diera su vida por nosotros. Sin embargo, el misterio de la piedad, Dios envía a su Hijo Jesucristo por rescate de personas pecadoras. Y ese es el misterio de la piedad. Entonces volvamos al versículo 5 de 2 de Timoteo capítulo 3. Que tendrán apariencia de piedad. Ahora sabemos que ese misterio de la piedad es Jesucristo. Y en este versículo 5, Pablo está diciendo y está dándonos a entender, van a ser líderes religiosos que por supuesto van a hablar de Cristo, van a hacer énfasis en Jesucristo, pues van a ser listos, van a ser como, y tiene que ver con el espíritu del anticristo que ya está operando en estos días. Y que tocábamos en el libro de Revelaciones el prefijo anti en griego. Anti no solamente hace referencia a contrario, sino también veíamos que en la definición anti hace referencia al que se hace pasar por. Por eso estos líderes religiosos no van a hacer lo contrario a lo que tú y yo ya conocemos, sino van a hacer parecer que las cosas malas las van a introducir a las cosas buenas y van a tener esa habilidad, esa inteligencia para poder meter muchas doctrinas que a la iglesia va a decir, está bien, está perfecto, es parte de la Biblia. Pues estos líderes religiosos se van a hacer pasar por creyentes y de esa manera van a engañar a muchos. Y por fuera van a decir, sí, nosotros también creemos en Cristo, nosotros también creemos en lo que Él hizo en aquella cruz. Pero la segunda parte de este versículo nos dice, pero negarán la eficacia de ella. Pero en su interior no se trata de Cristo, sino se trata de sus concupiscencias y se trata del pecado y se trata de engañar a los creyentes. Y Pablo termina este versículo diciendo, a estos evita. De estas personas examínalas y ten cuidado de tener parte con ellos. Porque parte de estas enseñanzas, de estas personas que son lobos rapaces, nos van a decir, la salvación es por medio de las obras y cosas así. Y eso me va a llevar a la iglesia a poner su fe en todo, en sus obras, en sus esfuerzos, en su diezmo, en las ofrendas para ser salvos, y van a alejarse de poner su fe en Cristo. Tú y yo, como creyentes, y te lo repito una vez más, nuestra salvación se encuentra en Cristo. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Nuestra salvación se encuentra en Cristo. Y si nuestra salvación se encuentra en Cristo, entonces yo voy a depender completamente y solamente de Jesucristo. Pero estos líderes religiosos van a desviar esa verdad y van a hacer que los creyentes que no estén preparados y que aún estén en crecimiento pongan su fe y su confianza
en otras cosas menos en Cristo. Por eso es bien importante que nosotros estemos fundamentados en la enseñanza correcta. Fíjate lo que nos dice el versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Fíjate, este versículo es fuerte. Si tú y yo lo analizamos, este versículo es interesante y es fuerte. La primera parte de este versículo nos dice, porque de estos son los que se meten en las casas. Hablando de los hogares, también haciendo referencia a que estas personas, estos líderes se van a involucrar en la iglesia. Tú y yo estamos aquí como iglesia, pero también como familia. Este es un hogar para cada uno de nosotros. Y estos líderes se van a meter a los hogares, se van a meter a las iglesias. Fíjate qué más nos dice. Y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. En el tiempo en el que Pablo le escribe esta carta a Timoteo, las mujeres eran las que pasaban mayor tiempo en sus hogares. Mientras el hombre se iba a trabajar, las mujeres se encargaban de cuidar a los niños y se quedaban en casa. Igualmente, en la iglesia, en las estadísticas se nos dice que hay más creyentes mujeres que hombres. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros como hombres somos duros, somos bien cabezones, somos bien necios. Y más cuando se trata de la palabra de Dios, siempre ponemos resistencia. Pero las mujeres son más sensibles al llamado de Dios. Las mujeres entregan su vida de una manera más pronta y dispuestas a las cosas de Dios. Pero en este versículo, cuando hace referencia a que llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, está haciendo referencia a que también nosotros y los que son esposos deben de cuidar a sus esposas, porque también las esposas y las mujeres, al ser más dóciles a la palabra de Dios, en un principio también pueden ser fácilmente engañadas. Y estos líderes religiosos van a aprovechar eso para engañar a las personas más susceptibles a entregar su vida a Cristo. Pero no solamente también a eso se refiere Pablo, sino también en nuestras iglesias, que tú y yo debemos de estar fundamentados y debemos de estar preparados para poder analizar y para poder hacer una evaluación de las doctrinas que se dan en la iglesia. Este es un llamado primeramente al pastor y a los que predican en esta iglesia a que debemos de estar fundamentados por completo en las Sagradas Escrituras. Pero también es una exhortación a ustedes, hermanos, a que conozcan la palabra de Dios, a que crezcan en la palabra de Dios. Y cuando en algún momento alguien se pare aquí con falsas doctrinas, con religiones incorrectas, que traten de que nuestra fe, que está 100% puesta en Jesucristo, estas personas digan: no, la fe hay que ponerlo también en las obras, la fe también hay que poner en los diezmos, la fe también la hay que poner en las riquezas. Ustedes tengan el discernimiento y la capacidad para decir: no, eso es incorrecto ante la verdad de las Sagradas Escrituras. Por eso, como iglesia, nosotros jugamos un papel bien importante. El pastor y los líderes practicando y enseñando la verdad, pero ustedes como miembros de esta iglesia conociendo la palabra de Dios para poder tener discernimiento.
Pablo es claro en una forma y en la forma de atacar de estos lobos rapaces sobre la vida de los creyentes, sobre creyentes nuevos y con poco conocimiento, creyentes que están luchando con sus debilidades carnales, creyentes que están iniciando en este proceso y en este desarrollo espiritual, y que si nosotros como iglesia no los fundamentamos en la doctrina correcta, va a llegar cualquier otra persona con otras doctrinas que van a decir: no, tú sigue pecando, no pasa nada, Dios te perdona de todo, tú eres una persona débil, sigue pecando, no pasa nada, es natural. Y estos nuevos creyentes van a ser engañados y van a ser seducidos por estas falsas doctrinas que tienen que ver más con la identidad en el pecado que nuestra identidad que ha sido puesta por medio de Jesucristo. Por eso también, como líderes, nosotros debemos de tener estrategias para poder fundamentar a nuestra iglesia. Parte de esas estrategias es este estudio llamado Raíces, donde yo espero que nosotros podamos crecer espiritualmente y comprender que nuestra identidad ya no está más en el pecado, que nuestra identidad ahora está en Cristo. Y si está en Cristo, debemos de aborrecer el pecado, debemos de aborrecer todos aquellos pensamientos, todas aquellas palabras, todas aquellas acciones que son contrarias a la voluntad de Dios, que las encontramos en las Sagradas Escrituras. Por eso hemos visto nuestro fundamento, que nuestro fundamento no está en las obras, que nuestro fundamento no está en la ley. Porque hay muchos creyentes que tratan que tienen que cumplir los mandamientos, los estatutos, y se tienen que volver judíos y tienen que practicar el Antiguo Testamento. Pero nuestro fundamento está en Cristo. Y Cristo nos dice que la ley y los profetas se resumen en dos cosas: en amar al Señor tu Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú y yo tratamos de involucrar estatutos y mandamientos que fueron dados a un pueblo en específico, en Levíticos, debemos de tener cuidado, porque nosotros como iglesia, nuestra doctrina se tiene que fundamentar por completo en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es valioso para nosotros, sí es valioso, nos muestra la historia del pueblo de Israel, nos muestra la historia del pueblo escogido, nos muestra de una manera indirecta a Jesucristo, nos muestra los 10 mandamientos que fueron dados en Éxodo y que hasta el día de hoy esos 10 mandamientos siguen presentes en la vida del creyente, pero no solamente en la vida del creyente, sino también en la vida de todo aquel que sigue viviendo en pecado, para que cuando llegue a la presencia de Dios sea juzgado conforme a sus obras y conforme a lo que fue escrito en sus corazones, que son esos 10 mandamientos que Jesucristo nos los resume en 2. Esos 10 mandamientos, que los 3 primeros mandamientos en Éxodo se resumen en amar a Dios con todo tu corazón, y los otros 7 mandamientos que nos dice que hay que honrar al Padre, que no hay que matar, que no hay que ser codiciosos, que no hay que envidiar las cosas del prójimo, se divide o se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos mandamientos son los que nos hablan en todo el Nuevo Testamento. No de que no puedes comer cosas inmundas porque te vas a contaminar, no de que tienes que guardar un día y que tienes que hacer aquello y aquello. Eso fue dado al pueblo de Israel. Pero a nosotros como iglesia y como era pueblo de Dios por medio de Jesucristo, se nos dice y se nos enseña que hay que guardar los mandamientos de Jesucristo, que son y que cumplen la voluntad de Dios. Fíjate lo que nos dice el versículo 7, hablando o haciendo referencia de estas mujercillas. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En este versículo se nos toca algo bien importante. Estas siempre están aprendiendo, pero ya vimos que no solamente hace referencia a mujeres, sino también a todo creyente que está
que es nuevo y que está en un proceso de comprender y de saber que su identidad ahora está en Cristo y que debemos de estar fundamentados en Cristo y que debemos de hacer lo que se nos marca en las Biblias, porque la Biblia es nuestra autoridad. Son creyentes inmaduros, son creyentes que apenas están creciendo en el Evangelio y en el conocimiento de Cristo, pero también son creyentes que han sido mal adoctrinados, que han sido mal enseñados, que no han sido discipulados de la manera correcta. Y al no ser discipulados de la manera correcta, son personas inmaduras espiritualmente, que van a ser engañados por diferentes doctrinas y diferentes religiones que le va a agradar no a su espíritu, porque nuestro espíritu hace la voluntad de Dios y quiere hacer la voluntad de Dios, sino que les va a agradar, que les va a gustar, pero conforme a su concupiscencia, conforme a sus pecados. Por eso esta enseñanza también yo creo que es con mayor énfasis para cada líder de esta iglesia que tiene la responsabilidad de compartir y de enseñar en el púlpito a los hermanos. Debemos de centrarnos en las Sagradas Escrituras. Esa es nuestra máxima autoridad. Debemos de pedirle a Dios que me dé y que nos dé discernimiento y entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras y enseñarla a los hermanos, para que estas enseñanzas que se encuentran aquí en las Sagradas Escrituras causen un cambio en sus vidas. Primeramente causen un cambio en mi vida como líder, pero también en la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Yo espero que estas enseñanzas estén haciendo eso, causando un crecimiento espiritual, porque si yo como predicador no doy enseñanzas buenas, ustedes como oidores no se están fortaleciendo espiritualmente y van a seguir y vamos a seguir, y esta iglesia va a seguir siendo inmadura espiritualmente. Y para esos creyentes y para esa iglesia que tiene una inmadurez espiritual, es propensa a ser engañada por otros tipos de doctrinas que vengan. Y eso es lo que Pablo le está dando a entender a Timoteo. Ten cuidado con las doctrinas falsas, con las doctrinas que externamente te pueden hablar de Cristo, pero en su interior, pero la intención de estas doctrinas es separarte de Dios. Las enseñanzas que nosotros debemos de dar te deben de acercar a Dios. Deben de hacer en ti reconocer que necesitas una dependencia total de Cristo. Pero si las enseñanzas que salen de aquí te están diciendo: no, hermano, tú sigue bien, tú puedes, échale ganas, disfruta la vida, sigue en pecado, al final de cuentas Cristo es el que murió por nosotros y nos da de su misericordia y de su perdón, sigue en pecado. Te están hablando de Cristo y te están hablando de Cristo y el precio que hizo en aquella cruz. Pero de una manera, si te pones a analizar lo que yo te acabé de decir, te están alejando de Dios. Porque te están diciendo: sigue en tu pecado, sigue, disfrútalo. Cuando debemos de comprender que si Cristo ha causado un cambio en mi vida, yo debo de aborrecer el pecado. Yo debo de hacer su voluntad. Debo de estar cada día más cerca de Dios. Versículo 8 y 9. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad.
hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Versículo 8, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Quiénes fueron estos dos personajes? ¿Te acuerdas de la historia del pueblo de Israel cautiva en Egipto? ¿Te acuerdas cuando Dios usa a Moisés para hacer milagros y presentarlos ante el faraón? Pero el faraón tenía magos que, al igual que Dios mostró su poder en los 10 milagros de Egipto, los 2 primeros fueron también repetidos por Janes y Jambres, los magos del rey Egipto. ¿No te acuerdas cuando Moisés pone su vara y el río se convierte en sangre? Y Janes y Jambres repiten y replican ese milagro. ¿Por qué? Porque esto es algo interesante. Así como Dios es el Dios con poder, con soberanía sobre todo el mundo, y lo hemos visto en Apocalipsis, nada pasa si no es la voluntad de Dios. Y que Dios tiene el control de todo. Pero Satanás también tiene poder. Y estos dos magos, Janes y Jambres del rey Egipto, lograron replicar los primeros milagros que Dios hace a través de Moisés. Porque Satanás también tiene poder. Pablo en alguna ocasión también dice: tengan cuidado, porque muchos se van a parecer como ángeles de luz, pero son de tinieblas. Y aquí podemos ver cómo estos magos intentaron replicar ya milagros más impactantes y ya no pudieron. ¿Por qué? Porque Dios ya no lo permitió. Y porque Dios a través de esa enseñanza nos demuestra su poder y su autoridad sobre todas las cosas. Por eso es que Pablo en este versículo dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, porque estaban tratando de hacer lo mismo que hacía Moisés, de esos milagros, y decirle al faraón: mira, también nosotros podemos hacer estos milagros. Ese Dios de Moisés es cualquier otro Dios. Nosotros también tenemos dioses que también responden a los milagros. Y aunque ellos estaban resistiendo a Moisés, estaban resistiendo a la voluntad de Dios. Y todo aquel que resiste a la voluntad de Dios va a terminar perdiendo. Y Pablo nos pone este versículo para que tú y yo entendamos que todo falso profeta, todo falso líder, todo aquel que traiga doctrinas engañosas y doctrinas fuera de las sagradas escrituras, se está resistiendo a Dios y está confrontándose a Dios. No está peleando con la iglesia, no está resistiendo a la iglesia, está resistiendo a Dios. Y todo aquel que se enfrenta, que se confronta contra Dios, es enemigo de Dios. Y todo aquel que es enemigo de Dios va a pagar el precio, y Dios va a manifestar su ira, y Dios le va a dar lo que se merece. ¿Y qué es lo que se merece? El castigo por toda una eternidad, el lago de fuego que tú y yo íbamos a ver en Revelaciones. Por eso Pablo nos dice en este versículo 8: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. No quieren tener parte con la identidad en Cristo. No quieren que sus ojos sean quitados para que conozcan quién es Cristo y lo que Cristo representa en el verdadero creyente, en el verdadero líder, en el verdadero pastor que ha dispuesto a poner sus ojos y su mirada en Cristo y a poner su fe en Cristo. Estos falsos líderes, estos que van a traer doctrinas engañosas, no quieren tener parte con Jesucristo y con su identidad. ¿Por qué? Porque son hombres corruptos de entendimiento. Están cegados. Su identidad sigue en el pecado, y mientras su identidad siga en el pecado no pueden ver la verdad. Porque
Cuando tú y yo venimos a Cristo, Él nos quita toda ceguera espiritual y podemos comprender la palabra. Pero eso no va a pasar hasta que las personas pongan su identidad en Cristo. Estos hombres, estas personas con falsas doctrinas que las van a sacar y van a sacarlas de aquí porque van a hacer un chilaquil de las Sagradas Escrituras. Van a sacar partes y versículos de la Biblia y los van a sacar de contexto y de ahí van a sacar sus falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque no tienen el entendimiento que solo lo tenemos a través de Cristo para comprender la palabra. Por eso es que son hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Todo aquel que su fe no está en Cristo no puede ser salvo. Todo aquel que su fe no está depositada en Cristo no puede ser salvo. Todo aquel que diga, amo a Dios, pero yo no reconozco a Cristo ni me guío en sus enseñanzas, su identidad no puede ser salva, no puede ser cambiada. Porque para que tú y yo seamos hijos de Dios tenemos que reconocer el poder y la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Todo aquel que diga ser salvo y que diga tener una relación con Dios, pero su identidad no está en Cristo, está siendo engañada. Está siendo engañada. Fíjate que nos dice el versículo 9: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Quién es Janes y Jambre? Al final, si tú y yo seguimos la historia en Éxodo, estos magos, estos científicos del faraón fueron reprobados y fueron despreciados incluso por el faraón, porque llegó un tiempo en el que ya no podían hacer lo que hacía Moisés. Y ahí fue donde se vio su realidad, que a esos dioses a los que ellos servían son dioses de mentira, falsos. Y aunque Satanás estaba detrás de ellos, también Satanás tiene un límite. Y aunque él trate de ser como Dios, nunca lo va a poder hacer, porque él es una simple criatura de Dios, como tú y como yo. Y en su momento, estos falsos maestros, estos líderes religiosos falsos, también se va a revelar la verdad, la intención de ellos, y van a ser castigados, no por el hombre, no por el gobierno, sino por Dios. Versículo 10: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y con estos dos versículos terminamos parte de este estudio. El próximo domingo vamos a estar viendo los últimos versículos que nos faltan por estudiar. Pero fíjate cómo Pablo le dice a Timoteo en el versículo 10: pero tú has seguido mi doctrina. Dos terceras partes del Nuevo Testamento son abarcadas por las cartas paulinas. Las cartas paulinas son las cartas que Pablo escribió. La doctrina como iglesia, y que yo te decía que nosotros como iglesia, nuestra doctrina se encuentra en el Nuevo Testamento, conforman el 80% de las enseñanzas que Pablo dejó en las cartas paulinas.
Fíjate qué impresionante es este versículo 10 cuando le dice a Timoteo: mas tú has seguido mi doctrina. Esa doctrina que encontramos a lo largo del Nuevo Testamento, a lo largo de las epístolas paulinas. Conducta, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de hacer, que la encontramos en el Sermón del Monte, que tú y yo debemos de estar practicándolas porque es nuestra conducta y nuestra forma de vivir como creyentes, y que Pablo está haciendo referencia con conducta. Propósito, ¿a qué hemos sido tú y yo llamados? No hemos sido llamados para deleitarnos en esta tierra que es temporal. No hemos sido llamados a hacer tesoros y riquezas en esta tierra donde la polilla y el orín la corrompen. Sino hemos sido llamados, conforme al llamado de Jesucristo, a hacer tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no lo corrompen y donde tú y yo vamos a pasar por una eternidad. A eso se refiere Pablo con propósito. Fe. Que nuestra fe, que nuestro fundamento se encuentre en Cristo. Que nuestra vida espiritual esté cimentada en la roca de nuestra fe, que es Cristo. Longanimidad. Tú y yo como creyentes debemos de hacer la voluntad de Cristo y vamos a pasar por lo que Cristo pasó. Persecuciones. Cristo pasó por muchas situaciones difíciles y tú y yo como discípulos vamos a tener que pasar por ellas. Por eso cuando Pablo hace referencia a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo, se está refiriendo a que tú y yo como creyentes en esta tierra, en esta vida temporal, vamos a pasar por necesidades y por angustias, pero debemos de seguir firmes. Eso es a lo que se refiere en longanimidad. Seguir firmes y con entusiasmo, aun cuando la adversidad sea fuerte y dura, aun cuando tengamos problemas y tengamos necesidades, seguir confiando en Jesucristo y no rendirnos y no miremos hacia atrás. Amor, el amor que nos es dado por medio de Cristo y que transforma nuestras vidas. Paciencia. Una vez más, como creyentes debemos de ser pacientes porque van a venir tiempos difíciles, pero tú y yo debemos de ser pacientes y permanecer. Persecuciones y padecimientos. Como creyentes vamos a tener que pasar por persecuciones y padecimientos. Y Pablo nos dice en este último versículo: como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Pero de todas esas persecuciones Pablo pudo decir: y de todas me ha librado el Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado como creyentes por situaciones difíciles, por situaciones adversas, por enfermedades, por problemas? Fíjate lo que Pablo nos describe. ¿Qué pasó en Antioquía? Hechos capítulo 13, versículo 50 nos habla que Pablo fue expulsado de la ciudad por predicar el evangelio. ¿Qué pasó en Iconio? Hechos capítulo 14, versículo 5 nos habla donde Pablo casi fue ejecutado por lapidación. ¿Por qué?
Por hablar del Evangelio, por hablar de Cristo. En Listra, Hechos capítulo 14, versículo 19 nos habla que Pablo fue apedreado y lo dejaron por muerto, botado afuera de la ciudad. ¿Por qué? Por hablar de Cristo, por hablar de las enseñanzas de Cristo, por dar testimonio con su conducta, con su fe, con su longanimidad del amor de Cristo. Ese es nuestro deber también como iglesia, hablar de Cristo. No solamente aquí en estas 4 paredes, sino también allá afuera. Hablar de Cristo. Y eso nos va a traer problemas, y eso nos va a traer necesidades. Y en algunos lugares aquí en los pueblos del estado de Oaxaca están siendo perseguidos, y están siendo lapidados, y están siendo apedreados, porque no quieren saber del Evangelio. Pero es nuestra obligación, porque es una encomienda que Jesucristo nos da, el ir y hacer discípulos. Tarea difícil en lugares cerrados, pero tú y yo debemos de obedecer, así como Pablo lo hizo, y así como Pablo le está diciendo a Timoteo. Pero yo puedo decir, después de todas estas situaciones que he pasado, después de todas las persecuciones que he pasado, que en todas aquellas circunstancias adversas, el Señor me libró. Como el Señor nos ha librado a nosotros de muchas situaciones difíciles, y nos va a seguir librando. Pero debemos de fundamentarnos en Cristo, y las enseñanzas de Jesucristo las encontramos en las Sagradas Escrituras. Es por eso que una vez más te repito, y esta es solo una parte, el próximo domingo vamos a terminar este tema con respecto a que las Sagradas Escrituras es la máxima autoridad en la vida del creyente. Todo lo que tú y yo hagamos, que se haga conforme a lo que encontramos aquí en las Sagradas Escrituras. No a lo que te diga Misael, no a lo que te diga el pastor Antonio, sino a lo que te diga las Sagradas Escrituras. Ponte de pie y vamos a terminar con Juan capítulo 5, versículo 39 al 40. Y después vamos a orar. Vamos a terminar con una alabanza, dándole y rindiendo nuestras vidas a Dios. Juan capítulo 5, versículo 39 al 41. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Todo aquel maestro, falso maestro que hemos visto en la exhortación que Pablo le da a Timoteo, no escudriña las Escrituras. Conoce las Escrituras, pero no puede discernir la verdad. Pero todo aquel que ha entregado su vida y que su identidad ahora está en Cristo, puede tener la capacidad de escudriñar las Escrituras y encontrar que en las Escrituras tenemos la vida eterna. Y aunque en este versículo Jesucristo se está refiriendo a las cartas del Pentateuco, a las cartas del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento solamente son un reflejo y solamente eran una figura de lo que era Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento Jesucristo se nos revela de una manera que tú y yo podemos comprender y entender. Y todo aquel
que escudriña estas escrituras, que ahora son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, encontramos la vida eterna y encontramos el testimonio, la enseñanza, la voluntad de Dios a través de Cristo, para que toda la gloria y toda la honra la reciba Dios, para que toda la gloria y toda la honra la reciba Cristo. Pero es nuestro deber, hermanos, como iglesia. No es solamente deber del pastor o de los líderes escudriñar la escritura, sino es deber de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia seguir escudriñando la escritura y crecer espiritualmente. Vamos a orar. Padre, hoy venimos ante ti, Señor, dándote toda la gloria y toda la honra, Señor, reconociendo que sin ti nosotros no somos nada, como se nos habla y como nos habla el profeta Isaías, que nosotros somos trapos de inmundicia. Pero es gracias a Jesucristo que podemos escudriñar y entender que en las Escrituras tenemos la vida eterna y que tenemos el testimonio que Él nos ha dejado. Cuando Él estuvo por esta tierra y en sus 3 años de ministerio, cambió la mentalidad de todo aquel que confió en Él. Y hoy en día, aunque nosotros no pudimos verlo cara a cara, no pudimos escuchar sus enseñanzas, no pudimos estar en el sermón del monte, no pudimos ver cómo Él andaba por las aldeas y por las ciudades, viendo las necesidades de las personas y supliendo sus necesidades. No pudimos verlo de una manera física, pero podemos sentirlo de una manera espiritual en nuestras vidas a través de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, Padre, a fortalecernos en las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a llevar una vida conforme a la autoridad de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a estar doblegados a la autoridad de tu palabra, pues en ella encontramos la vida eterna y en ella encontramos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a seguir estudiando tu palabra y a seguir comprendiéndola. Con tu sabiduría, con tu entendimiento, con el poder de tu Santo Espíritu, con el poder de tu palabra misma. Pero no permitas que nosotros tratemos de entender tu palabra con nuestras propias fuerzas o con nuestro propio entendimiento. Porque si eso hacemos, vamos a errar, vamos a fallar. Y así como Pablo exhortó a Timoteo de tener cuidado y evitar a estos lobos rapaces vestidos de ovejas, con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, por querer comprender las Sagradas Escrituras con su entendimiento, con un entendimiento reprobado, con un entendimiento identificado con el pecado y por ende fallaron. Nosotros, Señor, como tus hijos, ayúdanos a entender tu palabra, a entender las Sagradas Escrituras con tu voluntad, con tu mente, con tu espíritu, con tu sabiduría, Señor, para que al final de nuestra carrera, al final de nuestra vida en esta tierra, con nuestra vida y con nuestro testimonio, tú recibas toda la gloria y toda la honra. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Pues gracias a ese sacrificio, gracias a esa muerte, nuestra vida cambió por completo. Gloria y honra sea dado a tu nombre, Señor. En el nombre maravilloso de ti, oh Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.
Vamos a entonar este canto, confesar con todo nuestro corazón.